Sí, yo te admiro mucho porque el tema en el que estás ahorita, que es básicamente estás salvando mujeres, ¿no? Que es meterme a defender pues los casos de mujeres violentadas, digamos que los más polémicos que vemos en las redes sociales o en las noticias. Pues yo empiezo a entrevistar, por ejemplo, a las víctimas de Andrés Roemer, empiezo a entrevistar a las víctimas del ginecólogo de Rodrigo N., que tiene más de 30 denuncias. Pues igualmente entrevisté a las mujeres atacadas con ácido, a las mujeres violentadas de violencia vicaria. Los activistas pues sentimos demasiado lo que les pasa a otras personas. O sea, realmente nos duele, nos consterna y decimos, algo tenemos que hacer, o sea, no me puedo quedar cruzada de brazos cuando estoy viendo que hay un pederasta que violó a una niña de 6 años, o sea, simple y sencillamente yo no me puedo quedar callada. A veces a las víctimas solamente tienes que decirles las palabras mágicas de, oye, no estás sola y yo te voy a ayudar. Aprecio mucho a Ceci Flores, madre buscadora, y me queda claro que es el mismo caso, o sea, no mucha gente te entiende que salgas a buscar por todo el país en bosques y en senderos y en colinas y desiertos los huesos de personas. O sea, no todo, no, o sea, muy poca gente te lo va a entender a menos que estés en la misma situación. Yo acompañé, por ejemplo, a Ceci en una de sus búsquedas. Cuéntanos eso, porque cuando lo comentaste Ay, ahí no, justo, yo la verdad, híjole, creo que yo ha me quedé sido, helada. Dije, yo no fue sé si muy duro. tendría el estómago para hacer eso. Yo no podría entender el dolor de las mujeres, de las madres buscadoras, si yo no hubiera vivido esa experiencia. Queridas fabulosas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a 50 and Fabulous, en esta segunda temporada de este programa que se ha vuelto uno de sus consentidos, por lo cual estamos sumamente agradecidos. Y decirles que, bueno, empezamos ya con unos itinerarios fabulosos de todo lo que queremos hacer en el tema mujeres, haciendo una serie de scoutings y una serie de cosas muy padres para poder llevarles el programa por toda la República. Y bueno, pues se va a poner maravilloso. Y el día de hoy, ¿qué les puedo yo decir? Si me gusta tener invitadas todas las semanas, pues todavía me gusta más cuando estas invitadas son amigas tan queridas como Desiree Navarro, que está aquí el día de hoy. Muchas Bienvenida, gracias, Ale, y pues saludos a todas las fabulosas que nos ven. Desi, ustedes la conocen porque, bueno, además de estar en una serie de asociaciones civiles y de controlar muchísimo estos temas en asociaciones, es la directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de la Delegación Coyoacán. Y bueno, ha estado también involucrada en los temas de mujeres durante mucho tiempo. Desi, pues bienvenida, no sabes de verdad qué gusto. Y yo quiero que nos platiques un poquito sobre tu trayectoria, porque este mujerón ha hecho un poquito de todo. Es escritora, tiene un libro exitosísimo que nos va a platicar ahora de él, y ha tenido como mucha incursión en el ámbito político. Así es, Ale, pues yo creo que una cosa te lleva siempre a otra, ¿no? Yo durante más de 20 años me dediqué a promocionar la industria de la moda en México. Yo me acuerdo perfecto que hacías los grandes desfiles y todo esto. Bueno, yo estando embarazada el día que iba a dar a luz, creo que ese día tuve 8 pasarelas en el Hipódromo de las Américas, ¿no? Que nos habían contratado y pues bueno, siempre workaholic. Pero sí me importaba mucho promocionar la industria de la moda, el clúster, que es la industria del calzado, del vestido, del textil y de la joyería. De hecho, de ahí surgió que fundáramos la Asociación de Joyeros MX, que hoy en día pues ya tiene ya más de una década, con los mejores joyeros mexicanos que están en esta asociación. Y pues también fui presidenta de Fashion Group International México. Estuve ahí 2 años, pero fueron intensísimos. Hicimos más de 24 eventos, algunos internacionales. O sea, pusimos como a México en el spot porque es una asociación internacional. Entonces,
México siempre destacando por sus eventos. Trajimos a gente como Tommy Hilfiger a México. Participamos, los socios participaron en los 40 años de Barbie, en el Museo Franz Mayer. Yo me acuerdo también de esa exposición. Me Hicimos, debes de haber invitado tú porque miles de eventos interesantísimos. Pusimos a lo que es la cultura popular en un museo como el Franz Mayer, donde pues se opusieron muchísimo hasta que los convencimos y fue exitosísimo. La verdad es que esa exposición daba vueltas a la cuadra y mucha gente se quedó inclusive sin poder verla. Entonces, bueno, en todo esto de asociaciones, pues escribo los 2 tomos del libro de la moda en México y la historia de la moda en México, y me voy por toda la República a las universidades de diseño a promocionar los libros, etcétera. Y pues de pronto yo tengo la inquietud de escribir un libro, pero ya no tanto de investigación histórico o libros de arte, sino una novela. Entonces yo dije, pues los escritores por lo general escriben ya sea de vivencias propias o de vivencias ficticias. Y pues yo estaba como muy indecisa de sí quiero hacer una novela, pero pero el miedito de no me vaya yo a reflejar mucho, ¿no? No, más bien es que es muy diferente cómo escribir ese género a escribir un libro de investigación. Entonces yo nunca había escrito ese género y sí, claro, me daba un poco de miedo llevarlo a cabo bien. Y pues de esas diosidencias se empiezan a acercar mujeres, no sé, así como tú, otra amiga, o sea, nadie tampoco tan cercano. Y me dicen, oye, es que me gustaría tomar un café contigo y quiero contarte algo. Y de la nada, pum, me cuentan la historia, ¿no? Y yo, pues, la verdad, muy sorprendida, porque todas eran mujeres que yo consideraba exitosísimas, que todo en su vida era perfección. ¿Y cuál? Cuando te cuentan su historia, yo me quedo como, a ver, estas historias son totalmente irreales, o sea, no me puedo quedar con ellas, tengo que escribirlas y pues ya tengo mi historia y ya tengo mi novela y de esto voy a escribir. Son historias reales, de mujeres reales, y empiezo a escribir el libro de Es posible morir de amor. Entonces, pues sí, me tardó como 1 año o 2. Sí tengo que decir un poco que sí fue catarsis de cosas que yo había vivido, pero nada que ver con mi historia, nada que ver con vivencias personales, simplemente era transmitir el sentimiento de estas mujeres en letras. Y pues, ¿cuál va a ser siendo mi sorpresa? Que tiene un gran éxito el libro, es de Editorial Urano. ¿Dónde lo conseguimos? Está en Kindle, o por ejemplo en la Filco, está con librería, con Editorial Urano. Se los recomiendo. Aquí les vamos a poner abajo la Sí. liga me imagino que habrá alguna tienda, Sí. algún carrito de compras de Editorial Urano, Sí. y si no, alguna referencia que nos va a dar Desiree para que puedan adquirir el libro. En Kindle lo pueden bajar hoy mismo y se lo leen en 2 días. Entonces, bueno, yo plasmo estas 6 historias de mujeres reales. Obviamente sí les cambio su edad, le cambio sus religiones, sus nombres, o sea, como para pues que sus identidades permanezcan anónimas. Y entonces de ahí pues yo hago otra vez, como siempre, otra gira de medios para promocionar el libro. Y cuando voy con Fernanda Familiar, ella me pregunta, oye, ¿tú has sufrido violencia? Y yo le contesto, no, yo nunca he sufrido violencia. Entonces alguien del público habla y dice, oye, pues queremos recomendarles que vean, en aquel entonces era mi primer acercamiento con el tema de la violencia, el termómetro de la violencia, el violentómetro.
Entonces, pues claro, yo me pongo a investigar y digo, ah, caray, o sea, de 24 puntos nada más he sufrido 17 de violencia Ándale. y yo nunca me enteré. Es que, ¿sabes qué pasa? Nosotros hicimos un podcast muy duro de violencia intrafamiliar. Y bueno, aquí mismo lo dijimos, tanto Adriana como yo en su momento, como muchas de las mujeres que han estado con nosotros, pero a ver, unos ataques verdaderos y fuertísimos que uno piensa que no los está viviendo hasta que empiezas a averiguar en el tema y te das cuenta de esa violencia psicológica, el daño que te puede causar y de todas estas cosas que nos pasan que muchas veces dejamos ir porque así te educaron, ¿no? Es que no te das cuenta porque es una violencia que le llamamos violencia por goteo. Entonces, ese tipo de violencia es como muy sutil, muy poco a poco, pero evidentemente va avanzando hasta que llegas ya a grados inimaginables, pero porque llevas muchísimos años con esa violencia por goteo y tú no te das cuenta porque la normalizas. Entonces, claro, cuando yo veo, digo, wow, o sea, sí he recibido violencia, pero desconozco honestamente en ese momento el tema y me empiezo a ir a grupos de mujeres como CODA, que son codependientes anónimas o adictos al amor. O sea, yo decía, yo me tengo que vincular con estos grupos para entender qué es lo que sucede ahí adentro. Y fue, pues, realmente revelador. Y yo me convierto en activista por los derechos humanos gracias a este libro, Es posible morir de amor, historias reales de mujeres reales, por cierto, con un prólogo de Sabina Berman. ¡Ay, qué padre! Y pues empiezo a dar pláticas, me empiezan a contratar empresas como Mary Kay y me dicen, oye, pero ¿por qué no haces tu propia fundación? Ya que llevas tantos años en fundaciones, yo llevaba ya muchos años participando en diversas fundaciones. Y pues yo les digo, no, pues va, si me ayudas, pues yo de aquí soy, ¿no? Y entonces ahí lanzamos la Fundación One Heart México, que apoya a mujeres violentadas y pues con distintas situaciones, o sea, desde activaciones para recaudar fondos, porque es una fundación de segundo piso, nosotros no nos quedamos con dinero, simplemente lo pasamos a otra fundación. Que esa es la forma de hacerlo para que luego no haya interrogantes ahí en el asunto. Sí, exacto. Entonces yo de eso nunca he tenido problema y empezamos a hacer muchas cosas con mujeres violentadas, a darles pues fondos de empresas y cosas así. Y pues me doy cuenta de muchísimas cosas, o sea, la depresión que traen, que es impresionante, muchas de ellas hasta llegar al suicidio, y como en el libro lo dice, todas ellas te dicen en un momento clave de su historia de es que yo no voy a poder superar esto y yo me voy a morir. ¿Sabes qué? Y yo no voy a amanecer, o sea, yo me voy a morir hoy. En esas historias, o no voy a amanecer hoy, o la otra es, me quiero morir. Sí, o yo ya no tengo nada que estar haciendo aquí, Así o es. yo ya no le encuentro sentido a seguir aquí. O sea, todas ellas tienen como ese común denominador en donde hay que atender rápido, ¿no? Porque si ustedes se fijan en este termómetro de la violencia, los primeros signos ustedes los pueden controlar, es semáforo verde, digamos, y luego entran a un semáforo amarillo donde ya hay que estar ahí muy atentas porque hay que salir de ese círculo de la violencia. Y si no, van a pasar, eso es invariable, al semáforo rojo, donde ya las mujeres ya no pueden por sí mismas, porque ya están aisladas, porque no tienen acompañamiento, porque no tienen redes de apoyo. Ellas ya no hay manera de que salgan, Ale. Ya no hay posibilidad de que salgan de un círculo ya de esa magnitud de violencia y ya tienen que recurrir a alguien profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, a la policía, o sea, ciertas instancias para poder salir vivas de ese círculo. Entonces yo me convierto en activista y me pongo a estudiar porque es un tema
Es que es un tema impresionante. Yo he estado estudiándolo de unos años para acá, pero en diferentes cosas. Y yo te admiro mucho porque el tema en el que estás ahorita, que es básicamente estás salvando mujeres, ¿no? Sí. El lado psicológico, la forma en que hemos estado a través de este podcast y demás, tratar de sumar un poco esfuerzos, de hacer visibles los problemas, de generar conciencia, etcétera, pues está muy padre, pero ya cuando te enfrentas a los casos reales y que tú sabes que es de vida o muerte para a lo mejor la mujer, pero también para sus 2, 3 hijos, que depende tanto de tu acción, de tu desempeño, híjole. O sea, sí llega a ser en un momento dado tu responsabilidad y las decisiones que tomes pueden tener repercusiones, ya sea en ti o ya sea en ellas. Bueno, lo que me contaste el otro día, de que había sido una audiencia X, o sea, te Sí, estás hasta sí, exponiendo a que haya repercusiones. repercusiones. O sea, bueno, cuando yo empiezo a apoyar a mujeres violentadas, sí hay un factor de riesgo que es que si la pareja, el agresor, se entera de quiénes son las personas que le estén ayudando, pues puede amenazarlas, agredirlas, etcétera. Es por eso que, por ejemplo, en nuestros espacios de emergencia no pueden entrar con celular, porque se exponen ellas, nos exponen a nosotras. Tengo que valorar muy rápidamente si está, digamos que en sus cabales, si no está ingiriendo algún tipo de estupefaciente, claro. alguna sustancia, si no tiene una depresión a tal nivel que se me pueda suicidar en el espacio de emergencia. Si fue golpeada, tengo que valorar qué tan importante es llevarla en ese momento al hospital o llevarla a denunciar o dejarla descansar y el día siguiente llevarla. Entonces, sí es complejo por esa parte, pero luego yo como que me voy a un siguiente nivel, que es meterme a defender pues los casos de mujeres violentadas, digamos que los más polémicos que vemos en las redes sociales o en las noticias. Entonces, pues yo empiezo a entrevistar, por ejemplo, a las víctimas de Andrés Roemer, empiezo a entrevistar a las víctimas del ginecólogo que tiene más de 30, Rodrigo N., que tiene más de 30 denuncias por violencia ginecobstetra. Y sigo aprendiendo, porque yo cuando entrevisté a estas mujeres, la verdad, nos quedamos todos en shock de lo que estábamos oyendo. Nunca te imaginas, ¿no? El nivel de violencia ginecobstétrica que tú como paciente puedes llegar a padecer, a sufrir. Pues tú llegas con tu doctor y pues tú te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Y pues tú confías y tú dices, o sea, estas mujeres querían un parto, ¿cómo le llamaban? Un parto humanista y se encontraron con el terror. O sea, un doctor que les inducía el parto sin avisarles, un doctor que les robaba óvulos, un doctor que les hacía inseminación de él mismo o de otras personas. O sea, una serie de cosas que dices, no puede ser. Y que ya en algunos casos, digamos, los más drásticos, pues llegaron inclusive a morir los bebés por la negligencia de este médico. Entonces, pues igualmente entrevisté a las mujeres atacadas con ácido, a las mujeres violentadas de violencia vicaria. Entonces, en todas aprendes tanto porque son violencias muy específicas. Sí, el tema es amplísimo. Muy específicas los tipos de violencias. O sea, yo no sé cómo duermes en la noche. Sí, la gente me dice, ¿cómo te puede gustar lo que haces? Y yo, no, bueno, no sé. A ver, yo lo entiendo perfecto porque esa satisfacción que debes de tener y además de que muchas te lo aplaudimos porque te conocemos y sabemos en lo que andas, pero tu propia satisfacción, el saber que has hecho un cambio y un cambio tan importante
como el devolverle la vida a cuántas mujeres. Sí, ¿no? el tema aquí, que es lo que yo pienso, es que hay muchas personas que son muy indiferentes, que pues O que prefieren no maltratan el enterarse. tema, ¿no? O que prefieren no enterarse, prefieren decir, ay, no, qué horror, yo no me quiero enterar, entonces yo mejor sigo mi vida como si nada. Y hay gente que es más empática que otras. Yo platicaba en otra entrevista que los activistas pues sentimos demasiado lo que les pasa a otras personas. O sea, realmente nos duele, nos consterna y decimos, o sea, algo tenemos que hacer. O sea, no me puedo quedar cruzada de brazos cuando estoy viendo que hay un pederasta que violó a una niña de 6 años. O sea, simple y sencillamente, yo no me puedo quedar callada. Y esa es un poco la diferencia entre personas en la sociedad, digamos. Yo no digo, yo creo que es una vocación, no critico, Toda es una ayuda es vocación. maravillosa, Es una pero, vocación. pero ese tipo, es como ser un doctor, ¿no? Ujú. Sí. Estás especializado en los Así casos lo veo yo. difíciles, ¿no? Ujú. En esas partes de la sociedad que ya llegaron al grado de desesperación, ¿no? Sí. Y una vez que entras en ese círculo, ya es muy difícil salir de él porque yo creo que es un poco también adictivo Sí, el yo creo saber que sí. estás haciendo algo tan bonito y tan Y propositivo. más cuando te empiezas a dar cuenta como que ya descubriste cómo poder solventarlo. Entonces, de una fecha, de un tiempo atrás hacia acá, pues mi activismo se ha vuelto en apoyar a, pues, encarcelar, digamos, pederastas, violadores, etcétera. Entonces, los casos pues te van llegando o tú los vas agarrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente me llegó una de mis psicólogas, esa sí llegó hacia nosotros y pues ya era mi responsabilidad, porque además una vez que te enteras, ya es responsabilidad tuya, nada de que pues, yo me enteré y no hice nada, ¿no? Entonces mi psicóloga me dice, oye, yo te quiero pasar este caso porque pues ya corremos el riesgo de que se suicide, ¿no? La víctima. Entonces yo, no, espérame, yo lo tomo, yo me encargo y yo ya lo hago personal propio, ¿no? Entonces, pues a veces a las víctimas solamente tienes que decirles las palabras mágicas de, oye, no estás sola. Que es importantísimo eso que acabas de decir, son las palabras mágicas, porque todos nos hemos sentido solos en algún momento. Pero una cosa es esa soledad por determinadas cosas y otra cosa es esa desesperación de que ya no puedes con tu propia Y vida. que ves todo cerrado, ¿no? Que ves todo en contra tuya y entonces, bueno, las palabras son, no estás sola y yo te voy a ayudar. Entonces, pues ya trato de no involucrarme, no me gusta saber detalles cuando nos pasan la información, la ficha informativa, por decirlo así. No me gusta ver detalles de qué les hicieron y cómo, o sea, porque no me porque quiero eso involucrar, no las quiero es que es muy revictimizar, doloroso. es muy doloroso. Entonces, o sea, si me llega el caso de una niña que violaron de 6 años, no me gusta saber detalles, simplemente quién es el juez, cómo va el caso, qué les dijeron, etcétera. Y bueno, pues esta chava, yo dije, necesita un despacho de abogados y pues yo le llamo a pues varias abogadas y abogados amigos míos y les digo, oye, pues tenemos este caso, necesito que me ayuden pro bono, porque pues no tiene recursos la víctima, ya lo toma un despacho de abogados, que es, bueno, en este caso es Ortiz Rubio y Asociados, y les digo, bueno, a ver, vamos a dividirnos el tema, y me dicen, sí, a ver, yo veo el tema penal, ¿no? Que es el tema de la violación en sí, etcétera, y te encargamos que veas tú el tema de discriminación laboral, ¿no? Porque esta sí fue una mujer ya joven, pero adulta,
Y entonces era como aparte de que te violaron, aparte enfréntate a que te hagan discriminación en tu trabajo, a que te quieran quitar tu plaza, a que te endeudes, a que ya no puedas mantener a tu mamá. Entonces, pues claro que entiendo que la chava ya quería Aventar la toalla. aventar la toalla. Entonces, el tema penal sigue, están por consignar ya al violador, que además, claro, tú cuando te cuentan la historia dices, híjoles, ya no sé si decirles o no decirles las cosas, pero claro que tienes que decirle, oye, este cuate no fue casual, o sea, no te drogó y te violó. No, este cuate ya es un modus operandi que ya sabe cómo hacerlo. O sea, este cuate ya es un depredador, o sea, no es la primera vez que lo hace. Y Ale, también me ha tocado, por ejemplo, con papás que llegan y me dicen, pues, 15 papás, sus hijos abusados sexualmente en la escuela por un maestro. Y claro, cuando te dicen eso, tú dices, chin, ¿y cómo les digo que además de que abusaron de sus hijos, probablemente es una red de pornografía infantil a lo que se están enfrentando? Ese caso, tú sabes que yo en algún momento estuve dirigiendo una escuela muy grande. Y justo cuando estaba yo dirigiendo esa escuela, salió ese caso que además creo que fue en la misma alcaldía, ¿no? En Coyoacán. Privada. Bueno, me quería yo morir. Sí. Imagínate que me hubiera pasado tocado a mí, ¿no? O sea, que hubiera sido en mi escuela, yo no lo podía creer. Sí. ¿Cómo es posible? Y luego resulta que estaba coludido con una maestra de la misma escuela y que en efecto había una red de pornografía infantil. Así es, porque tú cuando te pasan el caso, empiezas como un poco a investigar, te metes a internet, ya ha pasado en esa escuela antes. Pues sí, claro que descubrí que ya había notas de que en el 2017 ya había pasado. Entonces ahí es cuando dices, no, pues a ver, espérame. O sea, aquí están coludidos la escuela, los dueños, los maestros, y esto es una red. O sea, y luego cuando dices, oye, veo a 15 padres de familia contando lo mismo y el modus operandi de hacerlo, digo, no, perdón, o sea, estos les tomaron fotos y video y es pornografía infantil. Ahora, si es una red o no, pues es un riesgo, pero como padres tienes que denunciar, o sea, tienes que denunciar y tienen que encarcelar a los responsables. Qué espanto. O sea, entonces era mi pesadilla, te lo prometo. 1000 situaciones que se te parte el alma, porque además las madres de familia que estaban ahí, que eran como 15 o 10, te dicen, o ves su historia de vida y dices, claro, por eso los eligieron, porque eran personas vulnerables. Eran personas que no tenían una red de apoyo familiar, eran personas que tenían que trabajar todo el día, pues para llevar el sustento a su hijo. El predador escoge claro, por supuesto, a su víctima. Por no supuesto. hay casualidades. No hay casualidades. A esta chica que violaron, pues claro, o sea, sola, soltera, cuida de su madre que ya es adulta mayor, no tiene hermanos que la defiendan, no tiene pareja, no tiene esposo, o sea, ¿sabes? O sea, sí las escogen muy bien. Entonces, y mismo caso de otros tantos, de las de Andrés Roemer, de las de aquí, de las de allá, o sea, sí las escogen a sus víctimas porque ya tienen un modus operandi. Entonces, bueno, últimamente como que tuve éxito con un caso y dije, pues ya me sé el caminito, ¿no? Vamos a y por aquí. Algunos casos pues saldrán bien, pues tal vez otros no tanto, pero en los últimos hemos logrado consignar a los pederastas. Hemos logrado que juezas se retracten, enmendarles la plana y hacer que les den una sentencia al pederasta. Ahora, hay casos también donde lo logramos, pero el pederasta, el violador, se desaparece y está prófugo.
Entonces, ahí todavía la tenemos que hacer Detectives. de detectives, de policías de investigación, y tenemos que publicar su foto en las redes y pedir ayuda a todo mundo y hacer un escándalo y hablar a los medios y decirles que a las fiscalías de tal estado pues se les fugó y que necesitamos encontrarlo y que si tienen información. Y obviamente ahí sí me da ya más miedo. Sí, claro. Ahí ya me da más miedo y sí tengo que decirles que a veces siento como ya persecución. El otro día me querían hackear mi teléfono. No, bueno, yo ya juraba que la familia michoacana venía por mí, que uno de los violadores ya quería saber dónde vivía, que, o sea, no, de verdad sí, ya de pronto, porque te enfrentas con malosos, ¿no? Malos que a veces no sabes si es una red de crimen organizado y pues sí, sí te da miedo, obviamente te da miedo. ¿Cómo equilibras? Porque eso yo creo que es importantísimo. ¿Cómo equilibras ese trabajo tan duro que además no tiene horario? Me lo decías hace 20 minutos. Me pueden hablar ahorita y tengo que salir corriendo. No tiene horarios, no tiene descanso. O sea, la violencia no descansa. Con tu vida personal, con tu familia, o sea, ¿cómo logras salir de la alcaldía, llegar a tu casa y llegar tranquila? Pues primero que nada tengo un gran equipo de gente muy profesional y muy comprometida, afuera y adentro. O sea, en la parte de activismo sí tengo como abogados, gente que me dice, no, espérate, aguas con esto, aguas con lo otro, sí sube esto, pero no, o sea, no te vayan o sea, no vayas a interferir en el caso por esta situación. He aprendido mucho porque yo no soy abogada, soy maestra en responsabilidad social. Entonces, tenemos abogadas en los colectivos de mujeres donde sí les digo, oye, ayúdame. O sea, ¿de qué manera presiono por aquí y por allá para que la sentencia se logre, para que nos hagan caso? O sea, pero Sin afectar el el resultado estado, del el caso y ni todo, o victimizar sea, más a la sí, o sea, pobre sí es víctima. o sea, ahora que tuvimos en CONAPRED una situación, sí, obviamente sí pedí ayuda, sí, a las abogadas especializadas de, oye, dime dónde, cómo puedo apretar para que este caso avance, ¿no? Y sí, lo logramos y nos fue muy bien, fuimos a audiencias y el acompañamiento siempre era el mismo de, a ver, la víctima no está sola, ¿ok? Que les quede muy claro, porque la ven desprotegida y dicen, ay, la corremos, no le pagamos, nos pasamos por el arco del triunfo sus derechos, y aquí es como, a ver, no, la señorita no está sola, tenemos muchos colectivos que la apoyan y estos colectivos son feministas y no son cualquier colectivo, o sea, es gente que está muy preparada, que son abogadas, que son defensoras, que son exfiscales, o sea, no son cualquiera, ¿no? Entonces sí les dejo muy claro de, a ver, la víctima no está sola, ¿eh? Entonces, tú con decir eso es como, ok, o sea, ya le medimos más cómo está la situación. O sea, primero es como, pues vámonos por las buenas, a negociar y a que salgan las cosas. Y pues si no, pues vamos pues tenemos que denunciar lo que está pasando y lo que estamos viendo y pues tenemos que llegar a conseguir la justicia de la víctima. Ese es el tema. Pero sigo insistiendo en lo mismo. Sí. ¿Cómo te desenchufas Em, y puedes tener como tranquilidad y demás? Hay casos que sí me ponen muy mal, debo de decirlos, ¿no? Que sí son muy, ay, no sé, muy creepy, muy crudos. Y sí, paso a lo mejor 2, 3 noches sin dormir nerviosa. O sea, hay otros casos que son horribles, todos son horribles, pero que Que están más manejables. sí, pero que de pronto sí te dan miedo, ¿no? Como que dices, chin, es que, o sea, dices, es que sí quiero publicarlo, pero no sé, pero me da miedo, pero si el agresor me quiere hacer algo, porque pues yo soy la que está incidiendo para que
lo encarcelen o le den, Le den sentencia. sentencia. O sea, son como que diferentes momentos. Pues sí, a veces los activistas tenemos que ir con un terapeuta a desahogar, Es como el psicólogo del psicólogo. a sacar todo lo que traemos, porque sí nos afecta emocionalmente. Bueno, a mí me afecta emocionalmente de pronto ver tanta crueldad, tanta maldad, tanta enfermedad Es que fíjate que yo no lo mental. había pensado así porque el activismo que yo he hecho toda la vida ha sido a través de la educación, ¿no? Ujú, Lo que decíamos en el foro que tuvimos, ujú. empoderar a través de la educación y cursos y mentorías, pero ese es el lado bonito y nice del activismo. Hay el lado súper fuerte donde sí completamente te ocupa ya tu propio espacio, Sí, ¿no? Ya no porque lo puedes dejar en el otro. los casos son tan horribles que sí te simbra, ¿no? Y aparte, te quiero decir otra cosa, Ale. A nadie le gusta oír lo que te estoy contando. O sea, yo puedo llegar con mis hijos y, ay, no, 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 mamá, ya llegó la nota roja, yo no quiero enterarme, todo es horrible, no quiero saber. Así te lo dicen, ¿no? La familia no se quiere enterar porque, no, pues estás loca, te van a matar, nos van a matar a todos por tu No, no, culpa. O o sea, ya no digas ni por él estás loca, sino por él, no me quiero preocupar, sí, ¿no? no me Porque quiero mientras menos preocupar, sepa mejor, porque si no, no voy a mejor. querer que salga sola ni a la esquina. No, y tu pareja de pronto dices, prefiero que no se entere lo que hago porque, pues, ¿cómo le voy a decir que me estoy metiendo con una red de crimen organizado, no? O sea, como que creo que a veces ni siquiera te lo entienden. Ale. Claro. Solamente los que estamos en este rollo, creo que lo entendemos a profundidad. Los demás, siento que si lo entienden, no lo quieren entender, no quieren profundizar en el tema, no quieren ni A siquiera ver, ¿sabes involucrarse. qué son temas? Como en todas las sociedades, hay temas que como Ujú. que dejan de ladito Sí. porque saberlos Ujú. significaría involucrarse y involucrarse es algo que Ujú. no quieren Que no hacer. quieren hacer, exacto. Entonces, a veces yo les comentaba a mi grupo con el que trabajamos a veces te sientes súper sola, o sea, no porque estés sola, no porque no tengas amigos, no tengas pareja, no tengas hijos, no tengas familia. Te sientes sola porque mucha gente no te entiende. Y yo he llegado a la conclusión que las personas que somos un poco agentes de cambio, así somos incomprendidas, porque nadie entiende bien por qué lo hacemos ni qué hacemos. Entonces yo ya llegué a esa... No, y parece que los estoy oyendo. Ay, no, decir está loca, ¿cómo se meten esas sí, broncas, no? no, o sea, ¿cómo se va a meter con un pederasta, no? Entonces, estas personas que somos un poco agentes de cambio, que venimos a Que hacer traes una algo, misión, que ¿no? tienes una misión, sí nos sentimos muy solas porque no es la primera vez que lo escucho, ¿no? Y yo, pues por ejemplo, aprecio mucho a Ceci Flores, madre buscadora, y me queda claro que es el mismo caso, o sea, no mucha gente te entiende que salgas a buscar por todo el país en bosques y en senderos y en eh, colinas y desiertos los huesos de personas. O sea, No, no todo, no, o sea, muy poca gente te lo va a entender a menos que estés en la misma situación. tuve la oportunidad de conocer a Ceci gracias a Desiree y bueno, choquea el grado de decisión. O sea, es una mujer que la ves y o sea, va a pasar por encima de lo que sea para llegar al lugar donde está. Nos comentó justamente en la reunión que tuvimos con ella que, que bueno, pues ahora la están atacando por todos lados, ¿no? Y ha recibido ataques de gobierno, de instituciones, de fiscalías, de Los mismos los mismos narcotraficantes. narcos, ¿no? De todo el mundo. Y al final ella llegó con un discurso muy fuerte a decirnos, sí, y me critican porque pues uno de mis hijos era delincuente. Sí, sí, en efecto, era delincuente. Pero ¿qué les cuento? Yo era su mamá.
y como madre tengo todo el derecho de ir a buscar a mi hijo. Nos dejó heladas. Sí, y mira, me lo estás contando y me pongo chinita, porque te digo, todas estas mujeres, sus historias son impresionantes, durísimas. Y yo acompañé, por ejemplo, a Ceci en una de sus búsquedas. Cuéntanos eso, porque cuando lo comentaste Ay, ahí, no, justo, yo la verdad, híjole, creo yo que me quedé helada. Dije, yo no fue sé muy si duro. tendría el estómago para hacer eso. Fue muy duro porque para empezar, pues casi que me fui a escondidas. Obviamente mi familia jamás se enteró, ¿no? Porque pues, iban a poner el grito en el cielo, no me iban a dejar ir, etcétera. Entonces yo le avisé solamente a un par de amigos de, oye, voy a hacer esto, vamos a estar en tal lado, te paso la ubicación, cada 3 horas me tengo que comunicar contigo, porque si no me comunico contigo, pues sí, ya está grave la situación. Entonces, pues vamos a un espacio entre Tláhuac y esta alcaldía Iztapalapa. Iztapalapa. Y obviamente es demasiado fuerte. Mira que yo soy aguerrida y no. Yo cuando llegué ahí, o sea, la persona que había enterrado los cuerpos le dio esa ubicación a Ceci. Entonces, claro que todo el pueblo dice, ¿y estas viejas qué hacen aquí? ¿No? O sea, ¿qué hacen con sus picos, sus palas, ¿no? Sus aguas, sus mochilas. Siempre hay o el que se la piensa 2 veces o la fiscalía que supo desde un principio sí, y simplemente claro. no se quiso involucrar. Entonces, o sea, cuando ya te ven los lugareños, dicen, ¿qué hacen estas viejas, no? Entonces yo le dije, ay, no, por favor, vamos a decir que somos activistas ecológicos y que venimos a hacer un tema ambiental. A sembrar arbolitos. ¿No? A sembrar árboles, a recoger tierra, o sea. Pero ya cuando entras con Ceci, te empieza a explicar cosas y te dice, a ver, para poder encontrar un cuerpo hay un olor especial, tienes que prestar mucha atención, en el piso vas a encontrar caracoles. A ver, son detalles demasiado fuertes para en ese momento que tienes miedo porque además te estás metiendo a un lugar que no sabes ni si vas a salir, ni de quién es, ni si te van a hacer algo. El decir, bueno, podemos encontrar bolitas de cal, porque claro, cuando ponen los cuerpos les avientan cal para destruirlos, deshacerlos. Y luego me dice, vamos a encontrar huesos de perro, que fue lo que la fiscalía dijo, que era un tiradero de un cementerio de mascotas, ¿no? Y yo digo, ay, ajá, sí, o sea, yo creo que sí se van a preocupar en hacer un, ¿cómo se llama? A calcinar perros, ¿no? Entonces, después del cuerpo, el cal, ponen perros muertos para que se confundan, ¿no? Para que se confundan los huesos, sea más difícil encontrar los huesos verdaderos, humanos, ¿no? Y entonces me dice, tienes que prestar mucha atención en el piso, los detalles, si encuentras una credencial de lector, si encuentras un zapato, si encuentras una chamarra, si una mochila, ¿no? Entonces, como que vas con la adrenalina, pero vas con el miedo, pero vas con la tristeza, pero vas con, ¿no? Entonces, y de pronto esa sensación de que el que mató a estas personas, a estos jóvenes, hable con Ceci, le diga, a ver, enséñame el árbol, yo te digo, no, sí, ahí están enterrados. Wow. O sea, es demasiado, o sea, llega un momento en que te quieres sentar en una piedra y ponerte a llorar. ¿Y este era un delincuente que estaba encarcelado? Sí que no sé si de pronto se arrepienten y quieren como... pues darle algún tipo de consuelo a la familia. Ajá, darle algún tipo de consuelo. No sé realmente por qué lo hacen, yo pienso que es por un tipo de arrepentimiento o algo. Y estar escuchándolo y todos los detalles y que te diga, sí, ahí a 10 metros, o sea, son detalles demasiado fuertes. No, son admirables. Yo ahí sí, la verdad, yo sí les puedo decir, 2 días antes no dormí. Y un mes después tampoco. No, 2 días después sí estaba muy mal, estaba muy nerviosa, tenía ganas de llorar por todo, aparte el miedo. Después encontramos ahí un tema, llegó la fiscalía dijo que no era cierto, ellas todavía regresaron al día siguiente y yo dije, no, ya no.
No, ya no, porque el primer día los del lugar no sabían quiénes éramos, pero obviamente ahorita sabían perfectamente quiénes éramos, a qué íbamos, porque entonces dije, no, ya está muy arriesgado, yo ya, ¿no? Yo ya la experiencia ya No, además, ayudé, lo que yo creo que pude, tu tema, o sea, no, ya no. cada quien debe de encontrar cuál es el tema y también hasta dónde tu sensibilidad te lo Ujú. permite. Esas son mujeres fuertísimas, pero No, y tienen también un motivo. movidas, exacto, tienen un motor. Ujú. Y ese motor, pues bueno, las va a llevar a que eso y más, ¿no? Y Dios nunca lo quiera, pero si alguna de nuestras amigas o X Les pasa. pasara por eso, te puedo asegurar que se convertirían en eso, en otro motor, Ujú, ¿no? ujú. Porque esa causa, cuando la personalizas, pues te lleva a evidentemente buscar lo que sea necesario y a pasar por lo que sea necesario. Pero como activista y como activista recurrente, porque no es una cosa que hagas una vez, es una No, cosa que es toda su vida todos, ya está dedicada a eso. y en tu caso, o sea, es una cosa de todos los días. ¿Sí? Y hay mucha gente que puede ver lo que tú haces como es, con ese nivel y ese grado de dificultad, y que tampoco tiene la sensibilidad, aunque tuviera las ganas, no tiene la Ujú. sensibilidad para hacerlo, ¿no? Yo creo que vas encontrando cuál es tu lugar y yo creo que ese lugar que has encontrado tú de sí es espectacular. Sí, yo creo que ya me voy a quedar ahí. Espero que Dios me dé la oportunidad de seguir. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué quisiste acompañar a Ceci en una de sus búsquedas? Y una muy polémica, porque fue la primera en Ciudad de México. Yo Em, lo vi todo en las noticias y no sabía Así que es, estabas ahí. sí, así es, pero sí, después hubo consecuencias. eh, la fiscalía y un grupo político dijo que era un montaje y me echaron la culpa y que todo estaba planeado y dije, no, bueno, yo tuve que ir a hacer una denuncia, pues de que me estaban difamando, etcétera, y ya no pasó a mayores, pero sí, no fue muy agradable, ¿no? Y la gente me pregunta, oye, pero ¿por qué quisiste acompañarla? ¿No? O sea, no cualquiera te dice, ay, yo te acompaño a buscar No, pues fosas, para ¿no? saber. Pues yo no podría entender el dolor de las mujeres, de las madres buscadoras, si yo no hubiera vivido esa experiencia. Es que simplemente No lo puedes explicar. no lo podré explicar, no lo podré entender de la manera en que ahora lo entiendo cuando me dicen, cuando yo ya acabé 10 metros, cuando acabamos llenos de tierra, muertos de sed, bajamos a un como valle donde estaban los crematorios, las suelas del tenis se te derriten. O sea, cuando vives todo eso, entonces entiendes realmente a profundidad porque lo hace en su dolor, su motivación. Es un tema que, digo, a nosotros nos están viendo en todos lados en Latinoamérica y en muchos lugares en España también y demás. Y en México se ha vuelto muy doloroso. Hay muchos, cientos de miles de desaparecidos. Y lamentablemente estamos todavía en el proceso de que la violencia está incontrolable. Y para una sociedad como era la mexicana, Ujú. donde esas cosas no No pasaban, sucedían. no pasaban. Y de repente empezarte a enfrentar a estos grupos de buscadoras, empezar a ver cómo se destapa la violencia por todos lados y no hay que puedas hacer tú en tu espacio para controlarla. Lo único que puedes hacer es algo un poco para paliarla, ¿no? Para remediar, para apoyar, para darle la mano a alguien más. Sí, en un inicio todo empezó porque nos pidió ayuda porque pues necesitaba comprar picos, palas y una cosa que se llama línea de vida. Este, y pues nosotros dijimos, sí, nosotros cooperamos y de ahí una cosa llevó a la otra y bueno, pues total que ya quisimos acompañarla. Y las madres buscadoras no tienen para pagar eso porque, por ejemplo, Ceci es de Sonora. O sea, la búsqueda que hizo fue en Ciudad de México. Pues ella no puede viajar con picos, palas y el La línea. sí, la línea esta, que es como
una varilla, es una varilla donde tú la vas agarrando, vas girando en la tierra y te puede salir el olor putrefacto del cuerpo o tiene como un pico abajo, en una punta, te puede salir ahí pues con algo, una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, es fuerte. Y bueno, nosotros primero la quisimos ayudar con eso. ¿Y qué te llevamos? Te llevamos agua, te llevamos comida, ¿dónde vas a llegar a dormir? Así fue como empezó esa amistad que yo admiro mucho a No, Ceci Flores. entonces es una mujer admirable. Yo la seguía mucho en redes y de pronto un día apareció la hija diciendo que había desaparecido la madre, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí sí, todos los activistas de redes nos pusimos Sí. a reclamar y a decirle y a poner a la fiscal y al Sí, claro. secretario de Gobernación en ese momento. Ese día Ale venía de Coyoacán, justo, o sea que yo decía, no puede ser, o sea, primero lo de la fiscalía y ahora que fue la última vez que estuvo en Coyoacán presentando su libro en la Filco, ella se va de noche, agarra el camión y se va a Querétaro, donde Ceci se está cambiando todo el tiempo de estado porque la están protegiendo, ¿no? Es como una protegida, activista protegida. Entonces, en ese momento estaba en Querétaro, pues ella se va a Querétaro y pum, perdemos comunicación, nada. Entonces yo les rogaba así, ya díganme la verdad, por favor, si saben que Ceci está bien y no me dicen, yo me voy a enojar muchísimo. Pues nada y nada y nada. Yo ya cuando vi que su hija salió, yo dije, no, pues aquí ya... Bueno, a ver, acaban de matar a una activista ahorita en Jalisco. Hace o sea, nada, hace obviamente si Ceci se desaparece 4 horas, pues ya entramos en pánico. La verdad es que sí le mandé un mensajito al gobernador de Querétaro, a Mauricio Curi, que le agradezco mucho su apoyo. Yo le dije, estamos desesperados, por favor te pido, tira la puerta, entra con la policía, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero te lo suplico que hagas algo, ¿no? Ya le dije, la dirección es esta, este es su refugio, donde está. Y bueno, ya, afortunadamente Ceci sufrió un desvanecimiento pues del cansancio, del estrés, todo ese rollo, se bajó la presión, etcétera. Ya llegó la ambulancia y ya estaba bien. Bendito sea Dios, pero vivimos pero como qué difícil, muchas... ¿no? Pues es que, a Pues ver, es el miedo. un día que se meta al cine, O sea, pues se va. o Son sea, cosas que miedo. ya no tienen la medida normal de las vidas normales de la gente, ¿no? No, es lo ya que te decía, o sea, un allá. hacker me pide mi dirección para una entrega, no sé que me querían hackear mi teléfono, yo entré en pánico, yo dije, no, bueno, o sea, veo la alada, veo que es de Michoacán, yo dije, no, la familia michoacana ya viene por mí, o sea, porque yo me metí con los violadores, o sea, sí te entra en pánico. La verdad, y bueno, cuéntanos cómo podemos ayudar a este grupo, cómo danos cómo pues, hacer. Bueno, lo que a la yo asociación. sí les voy a pedir ayuda, estamos por sacar la ficha de que están prófugos 2 pederastas. Sí quisiéramos que en algún momento cuando la subamos a redes nos apoyen simplemente compartiéndola. Sabemos que con el poder de las redes y de la sociedad hemos movido montañas y estoy segura que lo vamos a lograr. O sea, estoy segura que lo vamos a lograr. Cuenta con nosotros y con todo lo que podamos hacer justamente en redes y en medios para hacerlo. Sí, hemos avanzado bastante hasta que ya la jueza ya los vincularon, pero ahora están prófugos, entonces pues ahora tenemos que apoyar a la fiscalía a encontrarlos, ¿no? De alguna manera. ¿Y para cuánto tu próximo libro, Betsy? Pues es posible morir de amor, son 6 historias de mujeres que sufrieron violencia y el siguiente libro será como la segunda parte que habla del karma. Ok. Y la verdad es que son historias, o sea, la continuación de las historias de estas mujeres, de lo que vivieron, del karma de lo que les pasó a sus agresores. Ándale. Entonces sí está muy bueno. Wow. Muy bueno, porque sí, todas ellas, sí, sus
sus exparejas, sus violentadores, sus agresores, sí tuvieron un karma muy feo. Yo, la verdad, no sé si el karma llega o no llega, o tarda en llegar. Pero en este caso sí llegó. Pero en estos casos sí, en la mayoría sí llegó. Sí llegó cosa. fuerte. Sí llegó y fuerte. Entonces, pues son historias súper interesantes. Se echan el libro, o sea, si se meten en Kindle y buscan Es posible morir de amor de Urano, pues ya lo descargan y verán que hasta me están llamando para preguntarme qué pasó al final. Porque tiene un Vamos a momento de estar todas tensión. esperando el número 2, pero Sí. sin ningún problema. Sí, está muy bueno. Y bueno, pues a partir de que me hago activista es que me busca Felipe Calderón y Margarita Zavala para entrar a apoyarlos a México Libre. Yo era mi primera incursión en la política, a mi familia no le gusta para nada. Y pues luego ya sabemos la historia, les quitan el registro y pues me llevan de candidata a Coyoacán. Y pues ya, como tú, tuviste una experiencia, es muy linda, es pues algo que a mí me gustó haber vivido en mi vida. Hice, creo que una gran campaña. Y bueno, ya me quedo en Coyoacán, ya llevo 4 años como directora general, primero de Igualdad de Género y No Discriminación, y ahora de directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios. No, y bueno, más mérito del que has hecho ahí, no entiendo. Y ojalá que todas estas gentes que tienen este gusanito por entrar a la política, hicieran un poco esto en algún momento, que se pudieran sensibilizar de alguna forma, porque, las campañas sensibilizan de una forma muy, muy extraña, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer campaña en Cuauhtémoc, que te metías a los mercados, ¿no? Y en los mercados conocías al delincuente, al carnicero, al vendedor ambulante, a la señora que hace las quesadillas, a la que vende las frutas, y todo el mundo quiere venir a contarte su historia y sus necesidades, ¿no? Y te sensibilizan y luego me decían, ay, sí, pero así me decían, y a ti igual, me imagino. No, güera, pero usted no va a volver nunca. Pues sigo yendo a los mercados a los que, aunque no soy su diputada y no soy su X, sigo yendo porque creo que es muy importante que donde pones la boca, pongas la intención. Y si había yo prometido ayudarles en algo, con el tiempo he logrado cumplir mis promesas, aunque sea de una forma privada, aunque muchas veces también apoyada por políticos que se han sensibilizado, pero sí es esa experiencia de estar tratando con tantos casos, porque derechos humanos no es nada más estos temas que les estamos diciendo. Derechos humanos abarca cualquier cantidad de temas donde hay poblaciones vulnerables. Entonces, el derecho a la educación, el derecho de las personas con discapacidad, el derecho a la salud, o sea, sí es... Involucrarte con eso, ¿no? Me acuerdo que llegué a un lugar en el centro histórico, no me acuerdo si en la colonia Morelos, me parece. Y eran 2 viejitos que vivían juntos y que la hija iba de repente, ya sabes, la caretaker, pobre, porque tenía... Y los 2 estaban discapacitados, los 2 estaban en silla de ruedas. Bueno, pues déjenme decirles que todas las cuadras que rodeaban a la casita donde vivían, pues evidentemente no tenían rampas. Y entonces era un tema única y exclusiva. Ya no digas otra cosa, ya no estamos hablando de estas cosas tan fuertes, ¿no? Era un tema que la pobre mujer tenía que ver cómo cargar la silla de ruedas para bajarlos. Se le habían caído los papás. Es un tema definitivamente de autoridades y gobiernos. Las rampas, ¿no? Así es. Las rampas. Es inclusión, porque una persona con discapacidad evidentemente no va a tener la misma capacidad que tú para correr, para caminar, para salir, para entrar. Entonces, definitivamente sí son los gobiernos quienes tienen que proveerles de esas herramientas para que realmente los incluyamos en la sociedad.
Y es un derecho, porque no nos están regalando nada, no es una dádiva del gobierno, no. Pagamos impuestos y esos impuestos se deben de invertir en que esas cosas se solucionen, ¿no? Exacto. Entonces es un poco el estar conscientes de que, ay, bueno, muchísimas gracias porque lo hizo. No, era su obligación. No, y es mi trabajo. Yo soy servidora pública. Me dicen, ¿te la pasas haciendo favores? No son favores, es mi trabajo servirle a la gente. Bueno, tu compromiso va mucho más allá de tu trabajo. Lo del activismo sí es aparte. Pero francamente sí, esos son los temas que tenemos que estar muy conscientes y transmitirle a las mujeres que están allá afuera. Lo primero que les dijo Desiree, que es clarísimo, 1, no están solas, hay a quien buscar, hay a quien apoyarse, así como en la alcaldía Coyoacán hay en muchas otras alcaldías ayuda específica en los gobiernos estatales, en los gobiernos de otros países, hay asociaciones, no se cierren a buscar ayuda porque todos los que en un momento dado pasamos por una situación difícil pedimos ayuda y si tuvimos la maravilla de tener un familiar o una gente que nos tendió la mano, hay gente que no la tiene y entonces tienen el derecho de ir a pedir esa ayuda y habrá siempre quien se las dé, pero no se sienten solas. Así es, y lo importante es que, por ejemplo, en todas estas entrevistas que yo hacía, que están en YouTube de Es Posible Morir de Amor, lo que hacía era que no solamente exponía el caso, sino que involucraba a toda la sociedad. O sea, yo decía, a ver, en este caso, las víctimas necesitan necesitan un abogado, necesitan que pase la ley ácida, necesitamos a los diputados, diputadas de tal estado para que pase. O sea, como que se iban involucrando ciertos actores de la sociedad en cada caso. Entonces lo resolvíamos, pero no solas, o sea, nos ayudaban todos a resolverlo. Eso es lo padre. Pues estaremos muy al pendiente de qué son estas cosas que necesitas para poder también convocar a que exista un apoyo más para buscar soluciones. Y Desi, pues muchísimas gracias. Yo sé que podríamos estar platicando aquí 3 horas más y seguramente lo haremos en en algún otro podcast porque creo que el tema es apasionante y además nos sensibiliza a muchas gentes y recordemos todos que cuando logramos pues tener una estabilidad y una paz determinada, también tenemos el compromiso de ayudar a alguien más a que pueda disfrutar de un minutito de paz, de un cambio en su vida. De salvarle la vida a alguien. Así es. Y bueno, pues, ¿algún mensaje final que quieras dar? Pues finalmente, y para concluir, Ale, pues solamente me gustaría decir que de pronto oigo mucho ese tema de el amor propio y primero tú. O sea, claro, se refiere a que antes que la pareja, pues, debes de querer a ti misma, etcétera. Pero el mensaje aquí es, ¿y por qué no empezamos a preocuparnos un poco por los demás? O sea, verán que la vida les va a cambiar de muchas maneras. Entonces, también si educamos a nuestros hijos en este tema de responsabilidad social, van a ser niños menos agresivos, más empáticos, con más valores. Sin duda, eso me parece un colofón fabuloso. Y bueno, decirles a todos que si les gustó este podcast, lo compartan porque estos son el tipo de mensajes que se deben transmitir y que se deben viralizar. Que le den like al podcast y le aprieten a la campanita, se suscriban a nuestro canal, ya tenemos más de 15,000 suscriptores y vamos por 100, así es que aquí vamos a seguir en 50 and Fabulous. Muchas gracias, Desiree. Gracias, Ale, gracias a todas.